Cierto, no hay ahorro porque obviamente no se introduce el tema distributivo, es decir, los trabajadores aquí no pueden ahorrar. Es más, a partir de este modelo, Kalecki determinaba que los trabajadores gastan lo que ganan, mientras que el capitalista gana lo que gasta. Entonces aquí tenemos los dos bienes, ¿no es cierto? El bien de consumo, hablemos el bien del sector primario y el bien del capital. Y esto va a estar en una relación de precios, consumo y producto. Entonces se asume que todo el consumo se consume de acuerdo, todo el ingreso, perdón, se consume de acuerdo a cada propensión, siempre y cuando existe una demanda de consumo. Entonces el consumo va a estar marcado por el consumo de un sector y el consumo del otro sector. Si asumiríamos que el consumo 1 es del sector agrícola y el consumo 2 del sector agrícola, ¿qué pasaría si yo me lanzo a un proceso de industrialización en donde el consumo del sector 2 del sector industrial es desde afuera? ¿Qué pasaría? Yo empezaría a demandar más consumo de afuera. ¿Y cuál sería la resultante internamente? ¿Cuál sería la resultante? Es decir, yo sigo en esa dependencia, ¿no es cierto? Entonces asumo de que yo voy a producir bienes industriales sin que me provea de bienes agrícolas. Es decir, el consumo 1 es menor al consumo 2. ¿Qué sucedería si yo llevo a cabo este proceso en donde sigo consumiendo de afuera y obviamente estoy ese consumo externo direccionado solamente a que el sector industrial se expanda? ¿Qué sucedería? ¿Recuerdan que eso analizamos? ¿Qué sucedería? ¿Qué sucedería con el desequilibrio estructural y qué sucedería con, digamos, las variables macroeconómicas en el país? ¿Qué sucedería? Si yo hago que la proporción del consumo 2, es decir, del sector industrial, es mayor, hablemos 0,9, y del sector agrícola es 0,1, porque yo dejé de lado al sector agrícola para llevar a cabo, hablemos, el cambio de matriz productiva. Yo llevo a cabo el cambio de matriz productiva direccionado ¿a qué? Solamente al sector industrial. Pero para producir en el sector industrial, ¿de dónde me abastezco? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que en la revolución ciudadana se lleva a cabo? Entonces, ¿qué sucedería si yo llevo a cabo esto? Que el consumo 2 es 0,9 y el consumo 1, 0,1. Es decir, no llevo a cabo el cambio de estructura productiva o matriz productiva basado en el abastecimiento del mercado interno, sino continúo basado en ¿qué? En esa dependencia. ¿Qué pasaría si ese consumo es de 0,9? El consumo 2, es decir, el consumo del sector industrial. Y para producirlo del sector industrial ya tengo que proveerme de afuera. ¿Qué sucedería con el desequilibrio estructural? ¿Qué sucedería con el desequilibrio estructural? ¿Ah? Porque recuerden, nosotros ya estamos en un problema de desequilibrio estructural, ¿cierto? Para agudizarse. ¿Qué sucedería si yo llevo a cabo esta cuestión de cambio de matriz productivas tal cual la revolución ciudadana propone? Se va a agudizar. ¿Qué sucedería con el desequilibrio estructural y por ende con las variables en la economía? Empeora. Empeoraría. Y cuando empeora, ¿en qué desequilibrio estaríamos? Crisis. En un desequilibrio estructural, porque se están agravando las cosas y por ende, ¿qué pasaría con las variables macroeconómicas? ¿Qué van a pasar con las variables macroeconómicas? ¿Qué va a suceder, por ejemplo, con la tasa de interés? ¿Qué
salario, ¿qué va a pasar? Y si a eso le sumamos que ya entramos a que el Tratado de Libre Comercio se efectiviza, ¿cuál va a ser la consecuencia de la economía? ¿Cuál sería la consecuencia de la economía? Si a esta locura que estamos haciendo de este cambio de matriz productiva le sumamos que firmamos un TLC, ¿qué va a pasar? Entonces entramos en contraposición. Quiero llevar a cabo un proceso de industrialización y firmo un tratado de libre comercio. Ni eso va a ser siquiera posible. Y no solamente que nos van a sustituir más bienes industriales, sino que nos van a sustituir bienes primarios. ¿Por qué? Porque en la Unión Europea, así como en todos los países desarrollados, los subsidios al sector primario son fuertes. ¿Por qué? Porque ellos entienden la magnitud de los problemas de la dependencia. Sí, ellos importan cierta parte, pero la mayor parte necesariamente ellos lo producen internamente. Por ello, ellos subsidian al sector primario, subsidian a la agricultura, subsidian a la ganadería, porque ellos tienen claro qué sucede cuando yo dependo de afuera. A pesar de que la elasticidad al precio de la demanda de los productos primarios son menores frente a la demanda, ¿no es cierto?, de los precios que ellos producen. A pesar de eso, ellos entienden que no es bueno la dependencia. Y entonces, si existe una demanda de consumo, el ingreso, al igual que el precio del sector primario, va a ser menor al del sector industrial o secundario. ¿Por qué? Dado este fenómeno que hablamos, el consumo acá es mayor que aquí. No está en una relación en donde ese sector industrial se va a expandir por el sector agrícola. El sector industrial se va a expandir, ¿por qué? Por una dependencia de afuera. Y entonces, ¿qué va a pasar? Entre esos sectores, la relación de precios va a cambiar. El uno va a estar por arriba en la relación de precios, recuerdan la gráfica, y el otro por abajo. ¿Qué va a generar? Ya no solamente conflicto distributivo entre las clases sociales, sino va a empezarse a generar aquí conflicto distributivo entre los sectores. El capitalista del sector agrícola va a estar en peor condición que el capitalista del sector industrial. ¿Esto a qué va a llevar? A que el capitalista del sector agrícola se pase al sector industrial y el sector agrícola desaparece. Eso es mucho más grave. Eso es mucho más grave. ¿Y qué pasa cuando desaparezca el capitalista del sector agrícola? ¿Tendré yo que importar? Es decir, ya no solo voy a importar bienes industrializados, voy a importar bienes primarios. Dado que en esta conclusión, obviamente, yo voy a estar, ¿no es cierto?, generando una relación de precios relativos en donde el ingreso y el precio del sector industrial es mayor. Hablemos, el ingreso medio del sector industrial será mayor al ingreso medio del sector primario. ¿Qué pasa? Obviamente aquí la economía va a estar en una bomba de tiempo. Entonces, lo que se propone en este modelo es que la economía entre en un proceso estático de precio y cantidad. Es decir, hablemos, estamos en este punto, ¿cierto? Ya que estoy yo generando esto. Simplemente nos vamos a mantener en este punto, es decir, el nivel de producción va a estar en el mismo punto y el nivel de los precios igual. En esta cuestión, ante cualquier cambio en el Producto Nacional
dado que el consumo en el sector industrial es mayor, obviamente los precios de los bienes primarios se van a ajustar. ¿A dónde se van a ajustar? ¿A la baja o al alza? ¿Cómo se van a ajustar aquí? Los precios de los bienes primarios van A la baja. a subir. ¿Por qué? Porque obviamente yo ya no estoy produciendo. Entonces, ¿qué va a pasar? Los costos medios de ese sector agrícola van a ser mayores, al igual que los costos medios del sector industrial. ¿Por qué? Porque el sector industrial va a estar atado al mercado externo. Es decir, vamos a estar más propensos a los shocks externos, llevando a cabo esta idiotez de que el cambio de matriz productiva no se tiene que llevar a cabo con el sector primario o agrícola y ganadero, sino con el sector industrial. Y entonces la idea loca, ¿no es cierto?, de lanzarnos a los astilleros, a la siderúrgica, a la petroquímica, y para llevar a cabo ese producto, ¿qué tenemos que hacer? Pues exportar. Y entonces esto me va a llevar a que el costo de producción va a ser mayor al costo laboral. ¿Por qué? Porque en estas circunstancias, cuando el costo de producción sube, el costo laboral tiene que caer. ¿Para qué? Para que el costo total medio no sea tan elevado. Porque si el costo total medio es elevado, ¿qué puede estar pasando? Que obviamente el consumo de las familias se va a ver restringido, dado que la restricción presupuestaria en el sector, en los salarios, van a ser mayores. Es decir, va a haber mayor restricción presupuestaria en las familias. Y entonces, ¿podré yo llegar al salario real neta? Es decir, en estas consideraciones, ¿se podrán cumplir las aspiraciones del trabajador? No, porque el desequilibrio se profundizó. ¿Por qué se profundizó? Porque ahora estoy en un desequilibrio no estructural. Es decir, el desequilibrio no estructural es peor que el desequilibrio estructural. Porque cuando se va profundizando el desequilibrio estructural, las causas se enraizan más, se agravan más, como vamos poniendo con el ejemplo, ¿no es cierto? Entonces yo hago el cambio de matriz productiva solamente desde el sector industrial, ya sabemos qué va a pasar de aquí en pocos años. Y si eso le sumamos la firma del TLC, ¿qué nos espera en el mediano y en el largo plazo? O sea, ¿por qué crees que a cambiar la matriz para el sector industrial y no para el sector? Porque aquí hay una lógica. Quieren beneficiar al sector agroindustrial. A ellos no les interesa, hablan, aquí hay un doble discurso que siempre se contrapone, así como dicen las manos sucias de Chevron y por el otro lado explotan el Yasuní, así están estos señores siempre en contraposición, y la ley de tierras favorece al sector agroindustrial. Entonces se lanzan a eso para favorecer ¿qué? Al capital más. No les interesa en realidad que las estructuras económicas cambien. Eso es lo que yo veo. No les interesa que las condiciones cambien. Porque si les hubiese interesado, ténganlo por seguro que los ingresos de los grupos económicos y las ganancias del sector financiero no estarían como están. Porque dado, ¿no es cierto?, ese crecimiento económico desde esa perspectiva post-keynesiana, el proceso de acumulación es mayor, dado que el ahorro se desplaza hacia abajo y se pasa de H a H', en donde la acumulación es mayor. ¿Cuál es el fin? Beneficiar al capitalista más grande. Y la ley de tierras va atada a beneficiar al sector agroindustrial. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Definitivamente el salario real meta no se cumple. ¿Por qué? Porque yo no solamente que voy a estar en el punto B, yo voy a estar por encima del punto B. Es decir, en una cuestión mucho más grave. Las aspiraciones del capitalista se cumplen de mejor manera, pero las del trabajador son nulas.
y la relación de precios entre el sector primario y el sector industrial se amplía. Con lo cual el costo medio del sector agrícola se reduce, ampliándose ampliándose el ingreso medio del sector industrial, pero en menor medida de lo que otros países que producen bienes industriales llevarían a cabo. Es decir, la relación de precios relativos en esta consideración no se va a direccionar solamente a la relación de precios de nuestra economía con otras economías, sino que la relación de precios también se va a dar internamente entre estos dos sectores. Entonces, como no se cumplen las aspiraciones, ¿qué tengo que hacer? Indexar. La indexación para este año fue de 3,3%. Pasó el salario de 352 a la gran cantidad de 366. ¿Realmente el poder adquisitivo habrá mejorado en ese incremento? Tenga por seguro que no. Si esto le sumamos que los problemas están un poco graves, el sector público llevó a cabo una contratación de personas para lograr el objetivo de reducir el desempleo, ¿no es cierto? Como ya no tienen dinero, ¿qué tienen que empezar a hacer? Y los despidos en el sector público son masivos. Y de eso no se escapa la Universidad Central. Ahorita todas las facultades están sin departamentos de titulación. Los egresados y los que están en procesos de titulación no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque todos los que trabajaron ahí tuvieron que ser despedidos. ¿Qué iban a bajar? ¿Cómo? ¿Qué iban a bajar las horas de estudio? No las horas de estudio. Van a recargar a los profesores más, porque el próximo semestre ya no pueden contratar profesores. Grave situación. Y entonces, los pobres muchachos que se están graduando tienen que esperar hasta cuando en cada facultad vean qué se puede hacer con los trabajadores o a quién se pone. Entonces estoy seguro que han de estar planeando el poner a becarios, ¿eh? Para que se den. ¿Cuáles son los? No hay plata para pagar trabajadores. ¿Quiénes tienen que ocupar esas plazas? Los becarios. ¿Ya no les van a pagar? Encima de eso. Entonces, estamos. Me va nomás a tocar volver a mi ex institución. Entonces, ¿qué es lo lógico? Lo lógico en este modelo es que en esa condicionalidad de consumo 1 y consumo 2, ese consumo tenga, digamos, una repartición entre ambos. Es decir, esos encadenamientos dados por esa demanda de consumo tienen que darse. ¿Para qué? Para que se reduzca no solamente la relación de precios entre estos sectores, sino que las aspiraciones se cumplan. Y con ello yo logro que obviamente el salario real meta se cumple. Si las empresas y los trabajadores lograran sus metas, no habría tensión distributiva. Y el 4, en donde si yo no hago lo correcto estoy con un costo total medio mayor y por ende el salario real meta de los trabajadores no se cumple, porque que el costo total medio suba, ¿qué implica? Que posiblemente el capitalista tenga menos ganancias. Y entonces, si no logran sus metas los dos, obviamente hay una fuerte tensión distributiva.
y la ecuación 4 y la ecuación 5 no se van a satisfacer mutuamente. Y la intención analítica es de que se satisfagan estas ecuaciones. Entonces, lo lógico es que ese consumo tiene que estar en esta condicionalidad, ¿no es cierto?, de que el uno esté atado al otro. Entonces, yo tengo el precio del sector 1 y el precio del sector 2. Si yo estoy asumiendo, ¿no es cierto?, que en esta condicionalidad en donde yo me llevo a ampliar el sector industrial sin ampliar el sector agrícola, obviamente las diferencias de aquí ya me va a estar marcando una cuestión en donde los consumos me llevan a que los niveles de precios cambien. Porque si el nivel de precios del sector 2 sube, y al igual del sector 1, porque el sector 1 queda acabado y desbaratado, ¿qué va a pasar con el consumo? Obviamente yo no puedo consumir del otro sector. ¿Por qué? Porque estoy consumiendo. Yo no puedo consumir del otro sector. ¿Por qué? Porque no estoy produciendo. El sector industrial, ¿no es cierto?, me terminó desbaratando al sector agrícola. Entonces, el sector industrial o el ingreso del sector industrial o el producto del sector industrial es el que me va a llevar al ajuste. Y el mercado se mantendrá en equilibrio despojado cuando la relación de precios relativos entre ellos se reduzca. Es decir, para que el producto del nivel 2 suba, el sector 2 tiene que consumir del sector 1. ¿Para qué? Para que la relación de consumo que él lleva a cabo para producir me lleve a que obviamente los dos precios crezcan a la misma tasa, es decir, no haya desfases. El uno crece más porque está produciendo más y el otro crece más porque deja de producir. Y entonces aquí vamos a estar en un equilibrio despojado. Sí, en ambos sectores suben los precios, pero el uno sube porque está produciendo más y dependiente de afuera, y el otro sube porque no está produciendo nada. A esto se denomina mercado de equilibrio despojado. Es decir, estamos en equilibrio, los dos sectores suben los precios, pero en diferentes condicionalidades. Es decir, no está atado el uno al otro. Entonces, ¿qué va a pasar? En un sector empieza a generar mayor poder de mercado sobre el otro sector. Y la tensión distributiva entre los capitalistas se va a ampliar. Entonces, si estamos en una relación de precios relativos deteriorada para el un sector y beneficiada para el otro sector internamente, pero externamente el otro sector también está no beneficiado, obviamente las aspiraciones de los beneficios no van a ser las que se consiguen. Y este punto en el que las aspiraciones del capitalista no se vayan dando, empieza a generar que obviamente el nivel de producción empieza a caer incluso del sector aparentemente bueno de la economía, que es el sector industrial. ¿Por qué? Porque el capitalista no va a estar dispuesto a invertir sin ganar más. Y como estamos en un problema, obviamente esta relación de precios nos lleva a que se deterioren estas cuestiones. Entonces, como vemos, esto describe todo este planteamiento hayekiano, ¿no es cierto?, en la evidencia de lo que los países desarrollados han llevado a cabo. Es decir, ¿cómo se industrializaron los países desarrollados? A través de un proceso de industrialización dejando de lado al sector agrícola. La evidencia no nos muestra eso. Todos los países desarrollados llevaron a cabo una ampliación del sector industrial sustentado en el sector agrícola. Entonces,
La ecuación de despeje de mercados nos va mostrando, ¿no es cierto?, que la igualdad entre la oferta y el precio tampoco se va a dar. ¿Por qué? Porque hay despojo de ese equilibrio de mercado. Es decir, para que el precio sea mayor y yo pueda ganar más ganancias, la oferta tiene que reducirse. Y cuando la oferta se reduzca, el costo medio va a ser mayor y obviamente la tensión distributiva se va a ampliar. Y lo que aquí se busca es que en esa ecuación no haya tensiones distributivas. Para ello, ¿qué es lo que tiene que lograr o qué es lo que busca este modelo? El equilibrio en las aspiraciones. Y todo esto lo habíamos planteado, ¿no es cierto?, en clase. Y decíamos, si yo tengo el sector agrícola y tengo el sector industrial, y digamos que las aspiraciones están en este punto, aquí estábamos en un punto de desequilibrio estructural, en donde obviamente, ¿qué sucede? La relación de precios va a cambiar, pasa de aquí a acá. ¿Qué sucedería, habíamos dicho, si yo llevo a cabo la expansión del sector industrial? ¿Qué pasaba? El desequilibrio estructural se profundiza. ¿Por qué? Porque estos señores de acá van a estar consumiendo de afuera y no del otro sector. Y entonces la ecuación esta va a estar en esta magnitud. ¿Y esto a qué me lleva? A que no solamente existan tensiones distributivas entre el capitalista y el trabajador, sino entre estos dos sectores. ¿Qué sucede? Que la relación de precios sube mucho más. Sí, el sector industrial va a producir más, pero ¿a qué precio? A un mayor precio. Y el sector agrícola, sin dejar de producir o dejando de producir, va a tener un mayor precio. Y entonces el equilibrio aquí se fue. Ya no hay equilibrio. A pesar de que hay equilibrio, no hay equilibrio. Es decir, hay un despojo del equilibrio del mercado. Entonces, ¿qué es lo que necesariamente se tiene que llevar a cabo? Tiene que ampliarse o expandirse el sector agrícola para que se le provea y por ende al sector industrial y por ende el sector industrial se expanda. ¿Y qué logramos con eso? Que la relación de precios en esa expansión de un sector para que se expanda el otro sector basado en el abastecimiento del mercado interno me lleva no solamente a que se cumplan las aspiraciones, sino que la relación de precios entre esos productos o entre esos sectores no se ve. Se elimina la tensión distributiva, no solamente entre sectores, sino entre las clases. Esto está representado en todas estas ecuaciones que habíamos visto, ¿no es cierto? Entonces digamos que más o menos sucedía esto en un sector. Y entonces, ¿qué va a pasar? Si yo paso de este punto a este punto, el proceso inflacionario va a ser mayor. ¿Por qué? Porque estamos en un desequilibrio estructural. O hablemos, estamos en un desequilibrio no estructural, es decir, un desequilibrio estructural profundizado. ¿Y qué va a pasar con el equilibrio de las aspiraciones? Simplemente se van a trasladar al cumplimiento de las aspiraciones ¿de quién? Del capitalista. ¿Del capitalista de qué sector? Del sector industrial. Porque en estas consideraciones el capitalista del sector agrícola no va a cumplir tampoco sus aspiraciones. Entonces, solo habrá un nivel de producción de capital que garantice el equilibrio de mercado y de las aspiraciones. ¿Qué tiene que ver esto del nivel de producción de capital? Fundamental para llevar a cabo este proceso